Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros y por supuesto con esto que nos hace felices, la lectura, los libros, la literatura, el sueño de un país mejor a través de las ideas. La noche de hoy vamos a estar escuchando la voz de uno de los más importantes escritores de la literatura española contemporánea, de Carlos Ruiz Zafón, nacido en Barcelona el 25 de septiembre del año 1964 y lamentándolo mucho, fallecido un 19 de junio del año 2020 en Los Ángeles, California. Fue un novelista español cuya obra más famosa que vamos a estar escuchando esta noche, La sombra del viento, logró vender casi 15 millones de ejemplares y fue ganadora de numerosos galardones, siendo seleccionada en la lista confeccionada en el año 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles entre los 100 mejores libros de lengua española de los últimos 25 años. Nació en Barcelona, Carlos Ruiz Zafón. Estudió con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de Sarria y posteriormente se matriculó en Ciencias de la Información y ya en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad. Llegó a ser director creativo de la delegación barcelonesa de la importante agencia MadCam World Group hasta el año 1992, cuando decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura y volverse escritor. Decía no saber a qué se debía su vocación tan temprana, pero recordaba que, aunque en su familia no había ninguna tradición literaria, para su padre el mundo de la lectura y de los libros era muy importante. Vamos a comenzar con este maravilloso documento que hemos encontrado en la Biblioteca del Congreso norteamericano, una pieza extraordinaria que tiene la sección de el archivo Die Palabra Archive, se llama esta importante sección de la Biblioteca del Congreso, donde tienen guardados obras de importantes escritores latinoamericanos. Esta grabación es del año 2015, 5 años antes de la muerte de Carlos Ruiz Zafón. Es una grabación en español con él leyendo el capítulo 1 de su libro Sombra del Viento y el capítulo 10 de su libro Sombra del Viento, y como les digo, fue incluido en el archivo de la Biblioteca del Congreso en el año 2015. Para nosotros es de verdad un inmenso placer compartir con ustedes este programa y esta información, así que escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 con sus ideas, con sus inquietudes acerca de esta maravillosa expresión literaria y de este importante escritor. ¿Han leído ustedes La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón? ¿Conocen ese libro? Bueno,
háganmelo saber enviando sus comentarios a ese número de teléfono al 0424-672-3597. Y sin más demoras, empecemos a escuchar primero una pequeña entrevista que le hace la encargada de esa sección de la Biblioteca del Congreso norteamericano, y después, bueno, el primer capítulo de esta su novela más famosa, Sombra del Viento, en la voz de su propio autor, Carlos Ruiz Zafón. Carlos, es un placer muy grande tenerte acá con nosotros. Hola, muy buenos días. Para comenzar, si nos pudieras contar un poco sobre ti mismo, sobre tu viaje como escritor, tu trayectoria como escritor. Bueno, yo nací en el año 1964 en la ciudad de Barcelona, en España, en la cuenca del Mediterráneo, y desde siempre quise ser escritor, desde niño. Me llevó unos cuantos años conseguir ser un escritor profesional y poder ganarme la vida como escritor. Publiqué mi primera novela, El Príncipe de la Niebla, en el año 1993. Y esta novela había sido galardonada con un premio, el Premio DB de Literatura, en el año 92. Y desde entonces he publicado varios libros, varias novelas. Al principio de mi carrera eran novelas orientadas al público juvenil. El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche, una novela que se llamaba Las Luces de Septiembre. Luego publiqué una novela llamada Marina, que era una pequeña novela puente entre la literatura juvenil y la literatura para adultos, un cuento gótico. Y a partir de ahí empecé a trabajar en una serie de novelas que tienen como centro un lugar llamado el Cementerio de los Libros Olvidados, de las cuales la primera es La Sombra del Viento, de la cual leeremos unos fragmentos hoy, y a la cual siguió El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo, y en esta serie también hay una cuarta novela, que es en la que estoy trabajando ahora, que cerrará un poco este ciclo de novelas interconectadas, que es como una especie de gran laberinto de historias que se puede leer en cualquier orden y que es un poco un puzzle, ¿no?, que va ensamblando a medida que crece. Entonces, esta cuarta va a ser la última de la... Bueno, debería ser el gran final. Yo confío que sea la última, sí, ¿no? Porque si no, acabará conmigo. Ahora estamos en la batalla en la cual a ver quién gana, la novela o yo. Pues qué maravilla. Y sabemos que tus libros han tenido un auge impresionante en todo el mundo, ¿no? Traducidos. Afortunadamente sí, he tenido la fortuna de que los libros están traducidos a más de 50 lenguas, están publicados prácticamente en todo el mundo y han tenido muy buena acogida en todo tipo de culturas, lenguas, países y por todo tipo de lectores. Con lo cual es una cosa, pues bueno, que evidentemente me produce mucha satisfacción y gratitud hacia esos lectores que lo han hecho posible. Claro. Bueno, Carlos, entonces podemos comenzar cuando quieras con la lectura. Vale, pues voy a leer dos fragmentos de la primera novela de ese ciclo al que me refería, La Sombra del Viento. Y lo que voy a hacer es voy a leer el primer capítulo de todos y luego el final. O sea, vamos a ir de principio a fin un poco en la historia. Muy bien. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuïc el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto,
pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa, y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. A veces mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. «No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá», murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. «No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos». Nos miramos en la penumbra, buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete, quiero enseñarte algo», dijo. «¿Ahora? ¿A las 5 de la mañana? Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas», insinuó mi padre, blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. «Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie». Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Llega la gran fiesta de la literatura a Maracaibo. Del 6 al 15 de junio disfruta de la 7ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo en la Vereda del Lago. Más de 200 metros cuadrados de exhibición, 24 stands con editoriales independientes, librerías y escritores de toda Venezuela. Presentaciones de libros, conferencias, talleres y un área infantil llena de historias y creatividad. Maracaibo lee con la vida a pleno sol. Ven y sé parte de este encuentro único de la palabra y la imaginación. Entrada libre. Organiza el Movimiento Poético de Maracaibo. Para más información, visita. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. The McDonald's Snack Wrap is back. You brought it back. Ranch Snack Wrap. Spicy Snack Wrap. You broke the internet. For a snack. Snack Wrap is back. Ba-da-ba-ba-ba. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down.
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Nuestra página web feriadelibro.org. La Feria Independiente del Libro de Maracaibo te espera. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos escuchando la voz del gran Carlos Ruiz Zafón leyendo su libro Sombra del Viento. El primer capítulo, sostuvimos una pequeña pausa del primer capítulo y luego escucharemos el capítulo número 10 en la voz de su propio autor. La crítica tildó a esta novela La Sombra del Viento como una de las grandes revelaciones literarias de los últimos tiempos. La Sombra del Viento es la primera entrega de un ciclo de 4 novelas de prosa rica y evocadora, interconectadas y ambientadas en una Barcelona misteriosa y gótica que va desde la era de la Revolución Industrial hasta los años posteriores de la Guerra Civil Española. Los 4 relatos, independientes y autosuficientes en sí mismos, comparten algunos personajes y escenarios. Sus secuelas son El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus. El primero del 2008, el segundo del 2011 y el tercero de estas secuelas del año 2016. Entonces tenemos La Sombra del Viento del 2021, El Juego del Ángel del 2008, El Prisionero del Cielo del 2011 y El Laberinto de los Espíritus del año 2016. ¿Quiénes son ¿De qué trata esta novela? Bueno, esta es una Barcelona del año 1945. El pequeño Daniel Sempere llega al cementerio de los libros olvidados de la mano de su padre. Allí escoge un libro llamado La Sombra del Viento, escrito por un misterioso autor llamado Julián Carax. Mientras crece, interesado en conocer más de este indescifrable autor, va investigando y descubre que todos sus libros han sido misteriosamente quemados por uno de los personajes del mismo libro. La trama se desenvuelve en una embrujada Barcelona donde, junto a su nuevo amigo Fermín, intentará descubrir la verdad que envuelve a un enigmático ser que a toda costa intenta enterrar el pasado de Julián Carax. Una novela de suspenso que intenta mezclar lo real con la fantasía, el misterio con el amor. En el transcurso de la historia, Daniel debe descubrir el misterio que rodea a Julián y todo lo que ello conllevará, aunque al intentar encontrar en el pasado pistas que le digan quién es el misterioso escritor, pueda correr peligro su propia vida. Estamos entonces escuchando el archivo de la Biblioteca del Congreso norteamericano, la Biblioteca del Congreso. Qué excelente página web y qué estupendo que tengan estos archivos de escritores en español disponibles para todos nosotros. Vamos a seguir escuchando a este maravilloso autor, Carlos Ruiz Zafón, y su obra, el primer capítulo de su obra Sombra del Viento. Luego, a continuación, también escucharemos el 10º capítulo de ese mismo libro. Recuerda enviar tus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel. Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Y ya tiene edad de conocer este lugar». El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas.
Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas, conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y, sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la propia ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí, ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor? Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un universo infinito por explorar y de que más allá de aquellos muros el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver allí hasta donde alcanza su ombligo y poco más. Quizá fue que el pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar, o quizá debiera decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio. La sombra del viento, Julián Carax. Jamás había oído mencionar aquel título o a su autor, pero no me importó. La decisión estaba tomada. Por ambas partes. Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojeé, dejando aletear sus páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, rehice mis pasos en el laberinto, portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese.
Aquella tarde, de vuelta en el piso en la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta, me había caído dentro sin remedio. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre, al que nunca había llegado a conocer y cuya existencia solo descubría merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en su lecho de muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una juventud perdidas, y en la que lentamente descubríamos la sombra de un amor maldito cuya memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días. A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a paso, la narración se descomponía en 1000 historias, como si el relato hubiera penetrado en una galería de espejos y su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo. Los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo. Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanadas de medianoche en la catedral repiqueteando a lo lejos. Enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo, me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron a un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. Página a página me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistí a rendirme. No quería perder el hechizo de la historia ni todavía decir adiós a sus personajes. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas serán siempre las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one.
got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El texto que acabamos de leer era el primer capítulo de La sombra del viento, y ahora vamos a saltar al último capítulo de La sombra del viento, que, como decía, es la primera novela en el ciclo del Cementerio de los Libros Olvidados. Entre una y otra cosa han pasado muchos años, han pasado muchas aventuras, con lo cual vamos a conocer en estas últimas páginas a personajes que no habíamos conocido al principio. 1966, Dramatis Personae. Julián Carax concluye La sombra del viento con una breve memoria para hilvanar los destinos de sus personajes años más tarde. He leído muchos libros desde aquella lejana noche de 1945, pero la última novela de Carax sigue siendo mi favorita. Hoy, con 3 décadas a mis espaldas, ya no tengo esperanzas de cambiar de opinión. Mientras escribo estas líneas sobre el mostrador de la librería, mi hijo Julián, que mañana cumple 10 años, me observa sonriente e intrigado por esa pila de cuartillas que crece y crece, quizá convencido de que su padre también ha contraído esa enfermedad de los libros y las palabras. Julián tiene los ojos y la inteligencia de su madre, y me gusta creer que quizá posee mi ingenuidad. Mi padre, que tiene dificultad para leer los lomos de los libros, aunque no lo admita, está arriba en casa. Muchas veces me pregunto si es un hombre feliz, en paz, si nuestra compañía le ayuda o si vive dentro de sus recuerdos y de esa tristeza que siempre le ha perseguido. Bea y yo llevamos la librería ahora. Yo llevo las cuentas y los números. Bea hace las compras y atiende a los clientes, que la prefieren a ella más que a mí. No les culpo. El tiempo la ha hecho fuerte y sabia. Casi nunca habla del pasado, aunque a menudo la sorprendo varada en uno de sus silencios, a solas consigo misma. Julián adora a su madre. Les observo juntos y sé que les une un lazo invisible que yo apenas puedo empezar a comprender. Me basta sentirme parte de su isla y saberme afortunado. La librería da para vivir sin lujos, pero soy incapaz de imaginarme haciendo otra cosa. Las ventas se reducen año a año. Yo soy optimista y me digo que lo que sube baja y que lo que baja algún día ha de subir. Bea dice que el arte de leer se está muriendo, muy lentamente, que es un ritual íntimo, que un libro es un espejo y que solo podemos encontrar en él lo que ya llevamos dentro, que al leer ponemos la mente y el alma, y que esos son bienes cada día más escasos. Cada mes recibimos ofertas para comprarnos la librería y transformarla en una tienda de televisores, de fajas o de alpargatas. No nos sacarán de aquí como no sea con los pies por delante. Fermín y la Bernarda pasaron por la vicaría en 1958 y ya van por los 4 críos, todos ellos varones y con la nariz y las orejas de su padre. Fermín y yo nos vemos menos que antes, aunque a veces aún repitamos aquel paseo por el rompeolas al alba y arreglemos el mundo a martillazos. Fermín dejó el empleo en la librería hace años y tomó el relevo a la muerte de Isaac Montfort al frente del Cementerio de los Libros Olvidados. Isaac está enterrado junto a Nuria en Montjuïc. Les visito a menudo. Hablamos. Siempre hay flores frescas sobre la tumba de Nuria. Mi viejo amigo Tomás Aguilar se marchó a Alemania, donde trabajó como ingeniero para una empresa de maquinaria industrial inventando prodigios que nunca he llegado a comprender.
A veces escribe cartas, siempre a nombre de su hermana Bea. Se casó hace un par de años y tiene una hija a la que no hemos visto nunca. Siempre envía recuerdos para mí, pero sé que le perdí hace años sin remedio. Me gusta pensar que la vida nos arrebata a los amigos de la infancia porque sí, pero no siempre me lo creo. El barrio sigue como siempre, pero hay días en que me parece que la luz se atreve cada vez más, que vuelve a Barcelona, como si entre todos la hubiésemos expulsado, pero nos hubiese perdonado al fin. Don Anacleto dejó la cátedra del instituto y ahora se dedica en exclusividad a la poesía erótica y a sus glosas de contraportadas, más monumentales que nunca. Don Federico, Flavia y la Mercedita se fueron a vivir juntos cuando falleció la madre del relojero. Hacen una pareja flamante, aunque no faltan los envidiosos que aseguran que la cabra tira al monte y que de tarde en tarde don Federico hace alguna escapadilla de picos pardos ataviado de faraona. Don Gustavo Barceló cerró la librería y nos traspasó sus fondos. Dijo estar hasta el gorro del gremio y deseoso de emprender nuevos desafíos. El primero y el último de ellos fue la creación de una editorial dedicada a la reedición de las obras de Julián Carax. El primer tomo, conteniendo sus 3 primeras novelas, recuperadas de un juego de galeradas perdido en un guardamuebles de la familia Cabestany, vendió 342 ejemplares, muchas decenas de miles detrás del éxito del año, una hagiografía ilustrada del cordobés. Don Gustavo se dedica ahora a viajar por Europa en compañías de damas distinguidas y a enviar postales de catedrales. Su sobrina Clara se casó con el banquero millonario, pero su unión apenas duró un año. La lista de sus amantes sigue prolija, aunque encoge año a año, como su belleza. Ahora vive sola en el piso de la Plaza Real, del que cada día sale menos. Hubo un tiempo en que la visitaba, más porque Bea me recordaba su soledad y su mala suerte que por mi propio deseo. Con los años he visto brotar en ella una amargura que quiere vestir de ironía y despego. A veces creo que sigue esperando que aquel Daniel hechizado de 15 años acuda a adorarla en la sombra. La presencia de Bea o de cualquier otra mujer la envenena. La última vez que la vi se buscaba las arrugas del rostro con las manos. Me cuentan que a veces aún ve a su antiguo profesor de música, Adrián Neri, cuya sinfonía sigue inacabada y que al parecer ha hecho carrera como gigoló entre las damas del círculo del liceo, donde sus acrobacias de alcoba le han merecido el apodo de la flauta mágica. Los años no fueron generosos con la memoria del inspector Fumero. Ni siquiera quienes le odiaban y le temían parecen recordarle ya. Hace años me tropecé en el Paseo de Gracia con el teniente Palacios, que dejó el cuerpo y se dedica ahora a dar clases de educación física en un colegio de la Bonanova. Me contó que todavía hay una placa conmemorativa en honor a Fumero en los sótanos de la comisaría central de Vía Layetana, pero la nueva máquina expendedora de refrescos a monedas la tapa completamente. En cuanto al caserón de los Aldaya, sigue allí, contra todo pronóstico. Finalmente, la inmobiliaria del señor Aguilar concedió venderlo. Fue restaurado completamente y las estatuas de los ángeles reducidas a gravilla para cubrir la pista del aparcamiento que ocupa lo que fuera el jardín de los Aldaya. Hoy en día es una agencia de publicidad dedicada a la creación y promoción de esa rara poesía de los calcetines de punto, los flanes en polvo y los deportivos para ejecutivos de altos vuelos. Tengo que confesar que un día, alegando razones inverosímiles, me presenté allí y solicité visitar la casa. La vieja biblioteca en la que estuve a punto de perder la vida es ahora una sala de juntas decorada con carteles de anuncios de desodorantes y detergentes con poderes milagrosos. La habitación donde Bea y yo concebimos a Julián es ahora el baño del director general. Aquel día, al regresar a la librería después de visitar el antiguo palacete de los Aldaya, me encontré con un paquete en el correo que tenía Madraserios de París. Contenía un libro titulado El ángel de brumas, una novela de un tal Boris Laurent. Dejé pasar las hojas al vuelo, sintiendo ese perfume mágico a promesa de los libros nuevos, y detuve la vista en el arranque de una frase al azar. Supe al instante quién la había escrito, y no me sorprendió regresar a la primera página y encontrar, en el trazo azul de aquella pluma que tanto había adorado de niño, la siguiente dedicatoria. Para mi amigo Daniel, que me devolvió la voz y la pluma, y para Beatriz, que nos devolvió a ambos la vida. Un hombre, tocado ya de algunas canas, camina por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derrama sobre la Rambla de Santa Mónica como una guirnalda de cobre líquido. Lleva de la mano a un muchacho de unos 10 años.
la mirada embriagada de misterio ante la promesa que su padre le ha hecho al alba, la promesa del cementerio de los libros olvidados. Julián, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a mamá, inquiere el muchacho a media voz. Su padre suspira, amparado en esa sonrisa triste que le persigue por la vida. Claro que sí, responde. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Al poco, figuras de vapor, padre e hijo se confunden entre el gentío de las ramblas, sus pasos por siempre perdidos en la sombra del tiempo. Muchas gracias, Carlos. Pues tenemos, yo creo que unos minutitos para de pronto unas preguntas. Al ataque. Bueno, pues yo quería preguntarte, cuando niño, porque tú explicaste que tu deseo de ser escritor comenzó muy temprano, ¿no? ¿Hubo algún texto, algún libro o algunos libros que te hayan despertado ese deseo de ser escritor? Yo creo que eran los libros en general, era el mundo de las historias, de la palabra, del lenguaje, de la creación. Yo recuerdo que supongo que como todos los niños uno empieza leyendo aquello que tiene a su alcance, aquellos libros que hay en casa, los libros de tus padres, los libros que puedes conseguir, y con el tiempo pues empiezas a pedir algunos, empiezas a intentar conseguirlos. Yo recuerdo, pues leía todo lo que había a tiro, ¿no? En mi casa. Muchos eran colecciones que compraba mi padre de recopilaciones de novelas o colecciones que en aquella época eran muy, muy populares en España, que eran grandes obras completas de Thomas Mann, de Somerset Maugham, de lo que fuera, de Benito Pérez Galdós. Y que venían editadas en unos tomos muy gruesos, con unas páginas muy finas, con la letra diminuta y el papel de cebolla casi transparente, con lo que yo creo que debo llevar gafas porque arruiné mi vista intentando descifrar aquellos libros ilegibles donde leías el texto de la página y del dorso en letra microscópica. Sí. Y empecé a leer aquello y ya de muy niño sabía que lo que quería hacer era inventar historias y explicarlas. O sea, que de niño estabas leyendo novelas. Leía novelas y yo recuerdo que de niño para mí todo lo que fuera la narrativa me fascinaba, no solo ya en la literatura, en el cine, en los cómics, en todo aquello que fuera utilizar palabras, sonidos, imágenes para explicar ideas, explicar historias, explicar personajes, mundos, era algo que me fascinaba. Yo recuerdo que intentaba analizar y comprender cómo funcionaba. Era un poco como los niños que desmontan un reloj e intentan ver cómo funciona el reloj, ¿no? Cómo funciona el mecanismo. Yo hacía eso con todo. Intentaba descifrar cómo funcionaban las historias, cómo se construían, cómo funcionaba el lenguaje, cómo se construía una escena, una frase, cómo una línea de diálogo para poder hacerlo yo. Porque yo pensaba, esto es como magia, ¿no? Se puede hacer con papel y tinta. Y en papel y tinta, en una página de papel, podemos crear mundos, universos, luz, personajes que están vivos. Sí. Y este fue un poco el inicio de todo y por eso siempre tuve claro que esto es lo que quería hacer. Sí. Síguenos en @Librería Radio. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter.
It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jiff. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jiff at Jiff.com. This episode is brought to you by Hyundai. Get into the Hyundai Getaway Sales Event and get away with a deal so right, it almost feels wrong. Because right now, you can save big on their most popular models, including SUVs like the Hyundai Santa Fe and Santa Fe Hybrid, and the all-electric Ioniq 5 and Ioniq 6. The Hyundai Getaway Sales Event. Visit HyundaiUSA.com. Offers end September 2nd, 2025. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Y bueno, esta serie, cuando hablas del cementerio de los libros olvidados, me imagino que tiene que ver un poco con la época en que vivimos ahora, en que muchos de nosotros que queremos mucho los libros sentimos que como que se está acabando un poco la... Sí, no, es una sensación un poco apocalíptica y un poco a veces triste, que creo que las personas que quieren los libros, la literatura y que para quienes todas estas cosas son muy importantes, pues sí, un poco a veces el mundo parece que no va en una dirección que nos inquieta. Cuando yo empecé a trabajar en este ciclo de novelas, esto sería a finales de los años 90 del siglo pasado, esta era una sensación, yo llevaba viviendo unos pocos años en California, la ciudad de Los Ángeles, y esta era una sensación que tenía, no sé, que me asaltaba a menudo. Y era una cosa en la que pensaba a menudo, ¿no? Esta sensación de que estábamos dejando perder gran parte del patrimonio, del tesoro, del pensamiento, de la belleza, de la palabra, de la humanidad. Y quizás pensando en esto y también un poco por el sentido ya egoísta, ¿no? Yo me dedicaba a escribir libros, por lo tanto, en un mundo en el que los libros desaparecen, en el que el lenguaje literario pues no se aprecia, un mundo en el que parece que, como hoy día, ¿no?, la gente vive a través de sus pequeños teléfonos móviles, en el que todo dura 30 segundos, donde no hay un nivel de atención a nada, donde parece que a veces nos puede parecer que vivimos en un mundo no trivial o en el que todo pasa muy rápido, pero en realidad pasa poco. Quizás por eso no cristalizó esta idea del cementerio de los libros olvidados, que es como una gran metáfora. No solo es una biblioteca fantástica y maravillosa, sino que es una metáfora, yo creo, no solo sobre libros olvidados, sino sobre ideas olvidadas, personas olvidadas, sobre el pensamiento, sobre todo aquello que nos hace humanos, pero que estamos dejando pasar, que estamos olvidando en favor de elementos quizás más triviales, más superficiales, más pasajeros. Y un poco dándole vueltas a todo esto surgió la idea de este lugar, de esta gran biblioteca maravillosa en la que se ocultan grandes clásicos de la literatura olvidados, pero que son protegidos por un pequeño grupo de gente que quiere mantener vivo su espíritu, que quiere salvarlos. Y pensé que detrás de este lugar tenía que haber una historia, que habían muchas historias que contar. Y dando vueltas un poco a este concepto es como nació la idea de estas 4 novelas que giran en torno al cementerio de los libros olvidados. Entonces, ¿tú crees que, digamos, el hecho de que muchas librerías, espacios donde existen libros tangibles se estén acabando, ¿tú crees que eso tiene que ver un poco con esto? Bueno, yo creo que
El mundo cambia constantemente, el mundo de los libros también ha cambiado. Digamos que un poco las personas de mi generación y de algunas generaciones anteriores se habían acostumbrado a una cierta cultura de lo que es la literatura, los libros, el mundo editorial, que en el fondo es un producto pues casi de la segunda mitad del siglo XX, que es el momento en que la industria editorial alcanza cierto apogeo y hay una gran distribución, hay muchas librerías, hay una cierta manera de comerciar incluso con los libros, de hacerlos llegar a las personas. Sí. Si nos fuéramos al siglo XIX, donde hay grandes clásicos de la literatura, la distribución de los libros, el cómo llegaban a los lectores, el nivel de lectores, el nivel de lectura era muy diferente, el nivel de alfabetización de las personas también era muy diferente. A lo largo de los siglos, la literatura, la narrativa, la palabra ha ido cambiando, evolucionando, y hay momentos en los que pues encuentra modos de llegar a las personas y otros en los que no. Yo creo que en este momento estamos en un momento de gran cambio, de cambio cultural, de tecnologías que hacen que comercialmente sea más interesante derivar a las personas, a los grandes públicos en una dirección o en la otra. Eso no significa ni que la palabra, ni el lenguaje, ni la literatura o la narrativa vayan a desaparecer. De hecho, la narrativa en sí, en diferentes medios, se va adaptando y va evolucionando. Y a día de hoy encontramos narrativa de altísima calidad, a veces en otros medios, no necesariamente en la literatura. Pero en nuestra época, en el momento en que estamos grabando esta conversación, en el año 2015, pues hemos vivido pues casi una década donde hemos visto pues grandes historias muy bien contadas en la televisión, en el último lugar donde las esperábamos, ¿no? Porque pensábamos que la televisión era un gran basurero electrónico en el que no había nada, y en cambio hemos descubierto que sí, que era un medio que ha encontrado o a través del cual se han podido distribuir cosas. Y yo creo que el mundo de los libros y el mundo editorial, que son cosas diferentes, se solapan, pero son cosas diferentes, vive ahora un momento de transformación, la industria editorial vive un momento de transformación, y las personas también, con lo cual en el fondo está en nuestra mano, ¿no? Y en el texto que estaba leyendo hay un momento en que uno de los personajes comenta que leer es un ritual íntimo, ¿no? La lectura, el perderse en un libro, el apreciar la palabra, las ideas, el mundo, la creación literaria, exige un cierto compromiso, exige una cierta atención. Sí. Hemos de ser capaces de prestar atención a algo más allá de 30 segundos. Hemos de ser capaces de separarnos del resto del mundo y de estar nosotros solos con un texto y perdernos en ese universo sin miedo, ¿no? Si nuestra prioridad es estar siempre conectados a este nivel superficial de intercambiar pequeños mensajes, de constantemente somos incapaces de dejar pasar 2 minutos sin mirar nuestro teléfono para ver si alguien nos habrá dicho, pues no sé, que está en la ducha o que se está tomando una tostada con tomate. Y dices, bueno, pues a lo mejor esta información no era vital, podíamos haber esperado, ¿no? Podía haber hecho yo otra cosa, pero un poco nuestras vidas están derivando en ese camino, que yo no creo que vaya a durar para siempre, que en algún momento también evolucionará en función de necesidades comerciales, de cambios tecnológicos. Pero bueno, en este momento sí que podemos decir que esa capacidad de concentración, de apreciación del lenguaje de las ideas está un poco en riesgo y está un poco quedando en manos de un público más pequeño que todavía lo aprecia y que lo valora y que lo mantiene vivo. Pero no hay que olvidar que cualquier forma creativa, cualquier forma de arte ha alcanzado siempre en la historia su apogeo en el momento que ha llegado al gran público. Cuando llega a personas muy diferentes, a personas con niveles muy diferentes, con intereses diferentes, y que eso es lo que permite que estos géneros, sea la literatura, sea el cine, la música, tengan grandes productos diferentes, tengan autores diferentes, tengan una gran diversidad, una gran capacidad de regeneración. Si vamos perdiendo lectores, si vamos perdiendo público y nos concentramos solo en muy pocas personas, corremos el riesgo de transformarnos pues también, ¿no? en una antigüedad maravillosa, ¿no? Una especie de pequeña burbuja de belleza y conocimiento que se pierde en él. Pero yo confío que seamos capaces todos, ¿no? quienes nos dedicamos a esto desde cualquier lugar, ¿no? Quienes escriben libros, quienes los venden, los distribuyen, los protegen, quienes los divulgan, quien sea, encontremos el modo de seducir a las personas, seducir a los lectores e invitarles de nuevo a que se adentren en las páginas de un libro, porque de lo contrario yo creo que vamos a perder mucho todos, nosotros y quienes creen que no tienen nada que perder. Sí, estoy de acuerdo. La última pregunta, ¿tú comenzaste a escribir en castellano o en catalán?
Y yo empecé a escribir en castellano. Yo nací en el año 64 en España. Por mi generación, en aquella época, en la época en que yo empecé mi escolarización, la mayoría de las escuelas, de los colegios, la enseñanza era en castellano. Porque en aquel momento pues el catalán era una cultura y una lengua reprimidas. Y entonces había muy pocas escuelas donde realmente se pudiera estudiar en catalán. A veces dependía un poco del afán de la familia, que si lo quería encontraba el modo que de sus hijos estudiaran en catalán. Por ese motivo yo creo que muchas personas de mi generación, aunque seamos bilingües catalán y castellano, y a veces hablemos más en catalán que en castellano, muchas personas de mi generación o un poco anteriores escriben en castellano porque esa es la primera lengua que absorbieron, esa es la lengua en la que se les enseñó a leer y escribir. Yo creo que para un escritor esa relación con esa primera lengua, que es accidental, puede ser el español, el francés, el italiano, el japonés, uno no la elige, eso es un azar del destino. Es muy importante. Y aunque yo a veces escribo en catalán determinadas piezas, otras piezas las escribo en inglés, pienso que a la hora de escribir la ficción, a la hora de escribir un libro, es importante buscar esa primera conexión. La primera conexión con el lenguaje, que en mi caso fue el castellano. Y por esa razón yo sigo escribiendo ficción en castellano, aunque a veces escriba piezas en catalán y normalmente por azares, sobre todo cuando estoy en Barcelona, que es mi ciudad, pues en mi entorno pues hablo mucho más el catalán que el castellano. Yo indistintamente voy del uno al otro. En mi caso no es una cuestión ni política ni ideológica, no es una declaración de intenciones, es sencillamente hay muchos escritores de mi generación y la mayoría de escritores catalanes de mi edad o más jóvenes escriben en castellano porque quieran hacer una declaración pro-españolista o anti-o-catalanista o lo que fuera. No, sencillamente por ese mismo hecho. Claro. Del mismo modo que muchos escritores más jóvenes que yo, sobre todo los más jóvenes que se han educado ya en catalán, pues lógicamente sienten esa primera conexión como su lengua de escritura y de lectura con el catalán y se expresan primariamente en catalán, aunque también hablen el castellano y puedan escribir en castellano. Bueno, esta sí es la última. ¿Has intentado escribir otros géneros como historias más pequeñitas o poesía? No, a ver... un poco, la novela ha sido La novela siempre ha sido lo que más me ha llamado. He escrito relatos breves, he escrito guiones de cine, de jovencito había escrito de todo, había escrito obras de teatro, había escrito muchas cosas. Digamos que fundamentalmente desde hace años lo que escribo son novelas. Quizás por mi tendencia, porque me atraen las cosas complejas, los mundos, los grandes sistemas. Y entonces los formatos muy breves, muy concisos, pues no son, creo, en los que me siento más cómodos. Aunque a veces sí lo he hecho y he escrito a veces como ejercicios y historias breves que no llegaban a la página, ¿no? Incluso como un ejercicio o de 2 párrafos, ¿no? Micro relatos. Sí que he escrito un poco, pero esencialmente yo soy un novelista. Ese es y dentro de la novela he escrito novelas diferentes. Empecé escribiendo novelas para jóvenes que eran más breves, que tenían otro nivel de complejidad, y ahora hace unos años pues que escribo novelas, confío yo, para lectores de todas las edades, entre los 9 y los 99 años. Y si hay alguno mayor también está invitado a entrar, por supuesto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Una lectura muy bonita. Gracias a vosotros. Y gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vosotros. Así llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un inmenso placer escuchar la voz de este genio, Carlos Ruiz Zafón. Y si a ustedes les ha gustado, escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 con sus comentarios. Nos toca despedirnos, será hasta el día de mañana. Trabajó para ustedes con muchísimo cariño Luis Peroso Cervantes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.